Resolución Ministerial 066 del 2015 MINS. Como base legal tenemos la Ley General de Salud, el Decreto Legislativo 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos, el Decreto Supremo 00798-CA, que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y sus modificatorios. El Decreto Supremo 034-2008-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Como condiciones sanitarias generales que deben cumplir los almacenes tenemos la exclusividad. Los ambientes destinados al almacenamiento de alimentos deben ser exclusivos para tal fin, ¿no? Muchas veces nosotros durante la vigilancia sanitaria hemos podido observar almacenes donde dentro del mismo almacén duermen, cocinan, no es una casa, es una vivienda, ¿no? Entonces, eso es lo que no se debe dar. La ubicación de los almacenes debe ser tal que no implique riesgo de contaminación cruzada para los alimentos que contiene el almacén. En caso de la estructura, debe garantizar la protección de los alimentos de toda posible contaminación externa, ¿no? Es decir, deben estar construidos a fin de que eviten el ingreso de plagas como roedores, ¿no? En el caso de pisos, paredes, techos, ventanas y puertas, debe ser de material de fácil limpieza y desinfección que evite el traspaso de la humedad al interior, mantenerse en buen estado de conservación y limpios. La unión entre piso y paredes debe facilitar la limpieza y evitar la acumulación de la suciedad. Para el caso de lo que es protección contra plagas, los almacenes deben tener las medidas correspondientes, los controles, a fin de evitar, ¿no?, los mecanismos de protección para evitar el ingreso de insectos, roedores u otras plagas. En cuanto a la iluminación, los almacenes deben contar con suficiente iluminación natural o artificial distribuida de tal forma que permita la inspección de los productos almacenados. Las luminarias deben encontrarse protegidas con mecanismos que impidan, en caso de que hubiera alguna ruptura, constituir peligros físicos para los alimentos que se encuentran almacenados. La ventilación, cuando los alimentos lo requieren, los almacenes deben contar con mecanismos de ventilación, proporcionar el aire limpio, inhibir la condensación y mantener condiciones libres de humo, vapor o malos olores, y estar diseñados de tal manera que esto, por los medios de ventilación, también impida el ingreso de plagas. Por ejemplo, aquí podemos ver imágenes de lo que son condiciones sanitarias que deben cumplir los almacenes, ¿no? Vemos que se encuentran, no se encuentran almacenados directamente sobre el piso, sino en parihuelas que respetan lo que son las distancias establecidas, que permiten, ¿no?, hacer la supervisión, verificar de que no haya, por ejemplo, plagas, de que se encuentre limpio, permitan la circulación de aire, que estén rotulados. Sin embargo, acá en estas otras fotografías podemos ver formas incorrectas que también se encuentran en los almacenes, ¿no? Como que no se respetan las distancias, no permite la ventilación, no podemos verificar si por aquí hay plagas o no, porque todo se encuentra amontonado. Vemos también deficiencias en lo que es infraestructura, en lo que es limpieza, lo cual puede contaminar los alimentos, ¿no? Vemos los sacos directamente sobre el piso. Dentro de lo que son las buenas prácticas de almacenamiento, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que es el ingreso al almacén. El tiempo del ingreso al almacén tiene que ser en el menor tiempo posible, sobre todo en los productos que son perecederos, perecibles, y van a ingresar para a alguna cadena de frío, ¿no?, para evitar que se rompa la cadena de frío. Se debe realizar lo que es la verificación de los empaques.
Cuando va a ingresar los productos al almacén, yo debo verificar la integridad de mis empaques, que no tengan plagas para que eviten la contaminación de los alimentos que se encuentran almacenados. En el caso, por ejemplo, de productos de hojalata, verificar también la integridad de esos productos, que no tengan óxidos, que no tengan abolladuras. Verificar también lo que viene a ser las fechas de vencimiento, los registros sanitarios. En cuanto a lo que es el ordenamiento y apilamiento, debe hacerse de acuerdo a las especificaciones del producto o empaque a almacenar, a fin de evitar el derrame o salida de alimentos. Muchas veces los almacenan, en el empaque me indica máximo, no sé, 8 unidades y les ponen 10, 15 unidades, ¿no? Entonces, eso hay que evitar porque podemos hacer que justamente los productos que se encuentran en las primeras filas tengan derrame de producto. No está permitido estibar directamente sobre el piso, debiendo mantener espacios libres que permitan la circulación del aire y para la inspección, ¿no? A fin de determinar si hay alguna presencia de plagas, si se encuentra limpio. La estiba de los alimentos se deben organizar agrupando aquellos de un mismo tipo y de manera que las etiquetas se identifiquen fácilmente. En cuanto a la rotación de productos, deben mantener una correcta identificación de los alimentos que ingresan al almacén, con las fechas de ingreso visibles a fin de aplicar una correcta rotación, ¿no? En el inventario, ya sea lo primero en vencer, primero en salir, cumpliendo el principio de los PECs. No deben mantenerse en el almacén productos alimenticios con fechas de caducidad vencidas. Para el caso del producto que se encuentre en trámite de eliminación o que se encuentre con fechas vencidas, estos pueden mantenerse en el interior del almacén, pero debidamente identificados, ¿no? En el lugar que ha sido destinado para productos no conformes, estén rotulados, a fin de que si se hace una vigilancia sanitaria por parte de algunas de la autoridad nacional, regional o local, dependiendo del tipo de almacén, y encuentren estos alimentos que se encuentran vencidos estén identificados y ya estén destinados, ¿no? Para su eliminación. En el caso de los vehículos de transporte, se deben verificar que se encuentren en un buen estado de conservación, limpios, desinfectados, que al momento de transportar los alimentos no vengan con otros productos que puedan ocasionar contaminación cruzada, ¿no? Como algún producto químico, como combustibles. Para lo que viene a ser el almacenamiento de productos no perecibles, tenemos que tener en cuenta lo que es la temperatura y humedad, ¿no? Porque muchos de los alimentos requieren condiciones de almacenamiento controlado y deben sujetarse esto también a las especificaciones del fabricante o en su defecto a lo señalado por el Código Alimentario. Se debe evitar que en el almacén haya condensación. Los instrumentos para controlar lo que es la humedad y la temperatura deben encontrarse calibrados, se deben llevar registros de esta calibración y de estos controles de temperatura y humedad, lo cual tiene que estar disponible para la autoridad sanitaria. En el caso de estiba de los productos, ya sea en parihuelas, en tarimas, en racks, deben mantener los espacios libres suficientes para permitir la circulación del aire y para realizar la verificación de la limpieza, la inspección, ¿no? De posibles plagas. En el caso de la estiba de productos no perecibles, la estiba debe mantener al menos estos espacios libres, ¿no? Como son espacio libre al piso, ya sea para tarimas, parihuelas, estantes de 0.20 metros o el estándar internacional. El espacio libre al techo no menor a 0.60, el espacio libre entre filas de rumas no menor a 0.50, espacio libre entre rumas no menor a 0.20, espacio libre entre fila de ruma y pared no menor de 0.50
En los métodos de anclaje a la pared, el espacio libre entre filas y pared no deberá ser menor de 0.30. Para el caso de almacenamientos perecibles, la cantidad de las cámaras frigoríficas y la capacidad deben estar de acorde al volumen de los alimentos que se van a almacenar. Las cámaras deben tener dispositivos para controlar y registrar la temperatura, los que deben estar calibrados y en buen estado de funcionamiento. Deben mantenerse limpias, en buen estado de conservación, contando con un sistema que facilite la evacuación de aguas residuales de la limpieza hacia el sistema de desagüe, evitando el reflujo. El cierre de las cámaras debe ser hermético, asimismo deben contar con un sistema que permita su apertura desde el interior como medida de seguridad. Para el caso de los alimentos perecibles hay que tener en cuenta si van a ir a congelación cuando es de menos 18 a más o refrigeración de 0 a 5 grados. En el caso de almacenamientos perecibles, la estiva de productos perecibles, hay que tener en cuenta que la estiva debe mantener los siguientes espacios, ¿no? Libre al piso, de 0.15 metros, libre a la pared, no menor de 0.15, libre al techo, no menor de 0.50. También hay que precisar que los alimentos perecibles se almacenarán protegidos en sus correspondientes envases y embalajes a fin de evitar la exposición del producto en la cámara. Dentro de la norma también nos habla que se debe establecer un programa de higiene y saneamiento, ¿no? Este programa de higiene y saneamiento debe contar con los siguientes procedimientos. Procedimientos para limpieza y desinfección de instalaciones, equipos, procedimientos para limpieza y desinfección de medios de almacenamiento, utensilios, entre otros. Debe indicar también las condiciones de almacenamiento de los productos tóxicos, ¿no? Los programas para la prevención y control de insectos, roedores, entre otras plagas, almacenamiento de envases destinados a contener alimentos terminados. En caso de lo que son los medios de almacenamiento, estos deben encontrarse en buen estado de conservación y limpieza, ser de fácil limpieza y desinfección y deben facilitar el apilamiento. En cuanto al agua que se va a utilizar, el agua tiene que cumplir con las especificaciones del Ministerio de Salud, ser agua potable, estamos hablando de 0.5 ppm, ¿no?, de cloro libre residual, y en lo que son los tanques deben también mantenerse la limpieza y desinfección de los tanques, una conservación adecuada, que los tanques se encuentren cerrados, limpios, y lo que es tener la limpieza y desinfección periódica de estos tanques de agua. En cuanto a residuos sólidos, deben encontrarse los contenedores en buen estado de conservación y limpieza, que esto no implique un riesgo de contaminación cruzada, ¿no? Y tienen que eliminarse los residuos cada vez que sea necesario, no dejar que el tacho esté desbordando. El sistema de desagüe no debe implicar contaminación hacia los alimentos y hacia el agua que se utiliza en el almacén. Debe contar con medios de protección también para evitar el ingreso de plagas. Los animales domésticos no están permitidos dentro de los almacenes de alimentos. Muchas veces en almacenes nosotros hemos encontrado gato, perro, hasta una tortuga. He tenido la oportunidad de ver dentro también de un almacén, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser almacenamiento de sustancias peligrosas, estos deben ser etiquetadas, indicando la toxicidad del producto, ¿no? Almacenado en un lugar seguro y tiene que ser manipulado por el personal que esté capacitado y el personal también solamente que tenga ingreso, o sea, acceso a estos productos, ¿no? Cualquiera puede manejar este tipo de productos. En cuanto a la prevención y control de plagas, como ya hemos mencionado en la diapositiva anterior, indica que el programa de higiene y saneamiento tiene que tener un programa de prevención y control de plagas, ¿no?, en el cual
las preventivas y las medidas de control para plagas, ¿no? Es decir, en medidas preventivas tiene que estar descrito cuáles son las medidas, los medios para evitar el ingreso de plagas y cómo yo controlo, ¿no? Cómo en el almacén se controla esto, lo cual tiene que estar detallado, descrito y registrado en el programa. En cuanto a las medidas de control, que ya viene a ser la acción correctiva de en caso presentarse roedores o algún otro tipo de plagas, ¿no? Las formas de erradicación, el control que se hace a estas plagas, por ejemplo, qué productos se están utilizando, ¿no? Y también todo eso tiene que estar descrito en el programa de higiene y saneamiento, ¿no? Indicando, por ejemplo, al estar documentado, debe incluir la información importante sobre la frecuencia de aplicación de estos productos, la dosis aplicada, el periodo residual, ¿no? El responsable, entre otros. Los productos químicos destinados al control de plagas tienen que estar guardados también en estrictas medidas de seguridad y estos productos y también la empresa prestadora deben tener las autorizaciones sanitarias correspondientes. Por ejemplo, en cuanto a señales de infestación, si bien es cierto, no son todas las señales de infestación que pueden haber, pero nos indica en el siguiente cuadro, podemos ver señales de infestación de roedores, ¿no? Cuando es alto, cuando es bajo, y bueno, la ausencia de estas señales quiere decir que no hay infestación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de excrementos, nosotros podemos decir que es alto si hay presencia en estado fresco y es bajo si la presencia es en estado seco, se desmorona a presión. Si nosotros vemos que hay mordidas en pisos, zócalos, tarimas, puertas, entre otros, se puede decir que es una infestación alta y en la ausencia quiere decir baja o sin infestación, ¿no? Al encontrar huellas, ya la presencia de ellos también nos indica que es alta. Las manchas o presencias de orina también nos está indicando que es alto. Sendas entre madriguera y lugar donde se manipulan alimentos, esa presencia ya es alto. El roce en zócalos, marcas de grasa, es decir, presencias de manchas grasosas en estado fresco, es una señal alta. Y baja si son manchas secas o descascaradas. Si nosotros podemos evidenciar roedores vivos, también se puede considerar la presencia de roedores muertos. Si es en presencia diurna, es una señal de infestación alta. Y si es ausencia diurna y puede haber en la noche, estamos hablando de una infestación, una señal baja. Las madrigueras en uso con presencia de alimentos frescos es un indicativo de una señal alta y la presencia sin signos de estar en uso es un indicativo de baja señal de infestación, ¿no? Eso es como para nosotros tener en cuenta al momento de realizar las supervisiones. En cuanto a lo que viene a ser los manipuladores de alimentos, los manipuladores de alimentos en cuanto a lo que es la salud del personal, tienen que no presentar signos vinculados con enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? Tales como pueden ser procesos diarreicos, ictericia, vómitos, procesos respiratorios, dolor de garganta, fiebre, heridas abiertas, infectadas, infecciones cutáneas. Los manipuladores deben comunicar oportunamente a su empleador cuando padezcan estas señales. Hay que precisar que la salud de los manipuladores es cautelada por la empresa y se debe tener los documentos y estos deben ser de acceso cuando la autoridad de salud competente los solicite, sobre todo como en estos tiempos también que estamos viviendo por la coyuntura de la pandemia del COVID, ¿no? Al presentar también alguno de los síntomas, deben avisar a los empleadores, ¿no? A fin de evitar justamente los contagios masivos, ¿no? Y poner en riesgo la salud tanto de los demás trabajadores del almacén. En cuanto a lo que es la higiene,
Todo manipulador de alimentos debe mantener una rigurosa higiene, mantener el cabello limpio, corto en el caso de varones, en el caso de damas sujetado, tener las manos con uñas cortas, limpias, sin adornos personales, no se debe fumar ni comer durante las operaciones con los alimentos. En cuanto a la vestimenta de los manipuladores, las vestimentas deben estar en buen estado de conservación y limpieza. Se debe tener ropa protectora que cubra el cuerpo y el cabello, usar zapatos cerrados. Y esta vestimenta es solamente de uso para la actividad que se realiza, de uso exclusivo. En el caso del personal, ¿no?, que labora en cámaras frigoríficas, también debe tener la vestimenta adecuada, ¿no?, de protección térmica para la actividad que desarrolla. En el caso de lo que es la capacitación sanitaria es obligatoria, es responsabilidad del empleador, debe ser brindada por parte del personal competente de entidades privadas, personas naturales especializadas, y debe efectuarse por lo menos una vez al año, salvo que la empresa considere pertinente disminuir esa frecuencia, ¿no?, ya sea 6 meses, cada 3 meses, y todo debe estar registrado, documentado y para disposición de la autoridad sanitaria. Los registros de control o verificación, dentro de lo que tenemos que tener en cuenta de los registros que se deben tener, el almacén son condiciones de almacenamiento de los alimentos que requieran indicaciones controladas, aplicación de los programas de prevención y control de roedores, la aplicación de los programas de limpieza y desinfección de almacenes y cámaras, el mantenimiento de equipos de refrigeración y congelación, los controles médicos, la capacitación del personal, información que facilite la rastreabilidad de los productos. En cuanto a lo que es la vigilancia y certificación de PGH, la vigilancia sanitaria está a cargo de la autoridad nacional, regional y local, ¿no?, de acuerdo a cada una de sus competencias. En cuanto a la local, las municipalidades son responsables, ¿no?, de realizar esta vigilancia a almacenes mayoristas y minoristas vinculados a establecimientos de comercialización de alimentos de su jurisdicción. Esta vigilancia sanitaria nosotros la realizamos de oficio, por denuncias, en operativos conjuntos, ya sea con la policía, con la fiscalía, ¿no?, que nos solicitan, en los cuales nosotros participamos. Y dentro de la vigilancia sanitaria, bueno, los procedimientos son, nosotros nos presentamos, siempre llevamos un oficio de presentación, además del photocheck, el documento de identidad. Ahora también cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, ¿no?, y a los cuales ya se expuso en la capacitación anterior por la ingeniera Miriam Carrasco, ¿no? También el carnet de vacunación que ahora están solicitando. Entonces, para hacer la vigilancia, nosotros primero vemos cuál es el historial de esta empresa, ¿no? Si ya ha tenido vigilancias, en el caso de almacén, si cuenta con PGH o no cuenta. Recordemos que la certificación de PGH en el caso de almacenes es voluntaria, y pues, sin embargo, los almacenes deben aplicar los principios generales de higiene del Códex, ¿no? Así no cuenten con la certificación, que la pueden solicitar de acuerdo a lo que ellos, si lo requieren, ¿no? Entonces, esta vigilancia sanitaria también, cuando nosotros realizamos, verificamos todo lo que son las condiciones higiénico-sanitarias. En este tiempo, por lo de la pandemia, la parte documentaria nosotros ya la podemos revisar en oficina, pero eso sí, al momento de iniciar la vigilancia sanitaria, de presentarnos, de hacer lo que es la reunión de apertura, ¿no?, indicándole en qué va a constar esta vigilancia sanitaria, qué documentos necesitamos
para que ya la empresa tenga listo la documentación, ¿no? Nosotros podamos esto evaluarlo en oficina y luego hacer el recorrido in situ, ¿no? Y también se le indica que en caso se evidencien situaciones que ponen en riesgo, que implican riesgo hacia la inocuidad de los productos, como autoridad sanitaria nosotros podemos tomar o disponer medidas de seguridad, ¿no? Entonces todo eso se deja ya indicado en la reunión de apertura. Y bueno, se llena el acta correspondiente, se deja copia del acta y en todo momento nos encontramos durante la vigilancia acompañados también con el responsable de la empresa, quien designe la empresa, ¿no? A fin de toda observación, hacerla in situ en el momento y que ellos puedan también verificar la observación que se les está indicando. Igual si la empresa se negara a firmar, ¿no?, el acta, eso no invalida la vigilancia sanitaria. Eso sería todo con respecto a lo que es la norma sanitaria de almacenamiento de productos terminados. Estoy viendo que están haciendo algunas preguntas y ya ahí han respondido, creo, para poder continuar, ¿no?, con la siguiente ponencia. Ingeniera, continuamos porque los especialistas de la IGS están respondiendo las consultas. Más bien voy a pedir a los asistentes que lean el chat donde están las preguntas y las respuestas también de los especialistas. Adelante, ingeniera, continuamos. Ya, muchas gracias. Quisiera ver que me digan si pueden escuchar, porque varias veces se ha proyectado a veces videos y no se escucha ver. Sí se escucha bien, ingeniera, y se ve la lámina que está presentando. Gracias. No se escucha el video. No se escucha nada. A ver, ¿me indican que no se escucha el audio? Sí, buenas tardes, no hay audio, no se escucha. A ver, voy a pasar, si no, el link, a ver si lo pueden proyectar. La persona que está a cargo, por favor. A hospitales de Cañete Menor. Todo sobre la intoxicación masiva que envió a 620 niños a hospitales de Cañete. Menores fueron llevados a hospitales de emergencia. Padres estaban aterrados por lo sucedido. Pidieron que se
He parado el audio un ratito. Quiero preguntar si se escucha. Sí, sí se puede escuchar. Ok. No se escucha el audio. Ingerir el desayuno de Cali Warma, programa social a cargo de dicho sector, en especial la compota de frutas, que habría desencadenado la emergencia. No vamos a tolerar ningún mal uso de los alimentos, ninguna acción negligente que ponga en riesgo la salud de nuestros niños. Todos los procesos que correspondan, administrativos y penales, se van a hacer. No nos va a temblar la mano para que las sanciones caigan sobre los responsables, manifestó. Por su parte, Mario Ríos, director del programa Cali Warma, indicó que se dispuso la inmediata inmovilización de estos productos que pertenecen al lote distribuido por la empresa MAN. Tal vez hubo una mala manipulación. Nosotros tenemos 2 niveles de supervisión, uno en la planta de producción y otro en los comités de cada colegio, indicó. Acotó que este producto había sido distribuido en 180 instituciones educativas. Ante esta situación, la Unidad de Gestión Educativa N grado 8, UGL 8 de Cañete, decidió suspender el consumo de los desayunos procedentes de Cali Warma. Además, la Fiscalía y la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, tomaron muestras de los alimentos. Al cierre de esta edición, la gran mayoría de los pequeños que resultaron afectados ya habían sido dados de alta. Unos pocos seguían en observación. Anuncios de interés recomendado por anuncios de interés recomendado. Muy bien, ingeniera, puede continuar. Ya terminó el video. Sí, gracias. Como hemos podido observar, este video nos habla de la intoxicación que se suscitó en Cañete, ¿no? Entonces, justamente ahorita lo que vamos a hablar, el tema siguiente, es el procedimiento de atención de alertas sanitarias de alimentos y bebidas de consumo humano, ¿no? Aprobada por la Resolución Ministerial 222-2009 del MINSA. Entonces, aquí podemos nosotros observar cuál es la finalidad de este procedimiento de atención de alertas, ¿no? Que es contribuir a proteger la salud de la población, estableciendo procedimientos uniformes que permitan atender las alertas sanitarias sobre alimentos precedentes al ámbito nacional e internacional. Como nosotros vimos en el video, este fue una alerta que se suscitó, ¿no? De ámbito nacional, justamente en la población vulnerable, que son los niños. El objetivo es establecer la secuencia para la rastreabilidad consecuente con una alerta sanitaria alimentaria procedente del ámbito nacional o internacional, aplicar las medidas correctivas y proponer las medidas preventivas para cada caso. El ámbito, la aplicación nacional obliga a las DIRESA, los DIRIS, a establecimientos de salud públicos y privados el cumplimiento de las responsabilidades. Las responsabilidades, la DIGESA, la Dirección de Control y Vigilancia, tiene a su cargo la conducción, la ejecución y la coordinación de acciones de nivel nacional e internacional. Las DIRESAs, DIRESAs, DIRIS, la ejecución y coordinación de acciones de nivel regional, la remisión de la información, ¿no? Los informes, estadísticas, los directores y jefes de los establecimientos de salud, ya sea públicos o privados, son los responsables de comunicar, facilitar a la DIGESA y a las autoridades sanitarias regionales la información sobre los casos de infecciones e intoxicaciones alimentarias que permitan la investigación sanitaria y la rastreabilidad de los alimentos implicados.
Entonces, ¿qué es una alerta sanitaria, no? Es una situación en la cual la autoridad sanitaria de un país declara un alimento en riesgo para el consumo, ¿no? Por ejemplo, se declaró una alerta sobre la presencia de salmonela en productos lácteos, ¿no? En estos productos lácteos que van destinados para niños de 2 a 3 años de edad, ¿no? Entonces, eso, cuando se emiten ese tipo de alertas, ya sea internacionales o nacionales, es la autoridad sanitaria, ¿no?, quien tiene que actuar al respecto. Esta alerta sanitaria que va a implicar la toma de decisiones sobre las medidas correctivas, preventivas a ser aplicadas para evitar la ocurrencia de una ETA y daños a los consumidores. Una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos, es un síndrome originado por la ingestión de alimentos o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades tales que afecten la salud del consumidor a nivel individual o grupal. Las alergias por hipersensibilidad individual a ciertos alimentos no son consideradas ETA, ¿no?, porque es una condición de cada persona. Causas, por ejemplo, de las ETAs tenemos la mala higiene, productos físicos en los alimentos, trabajadores infectados, en el caso de alimentos que requieran cocción, una cocción inadecuada, un tratamiento térmico inadecuado, una manipulación inadecuada, contaminación cruzada, ¿no?, por algún tipo también de vector o una contaminación cruzada por algún tipo de químico. En las definiciones también tenemos lo que son infecciones alimentarias. Son las ETAs producidas por la ingestión de alimentos o agua contaminados por agentes infecciosos específicos como bacterias, virus, hongos, parásitos, que en la luz intestinal pueden multiplicarse, alisarse y producir toxinas o invadir la pared intestinal y desde ahí alcanzar aparatos y sistemas. En el caso de intoxicaciones alimentarias, son las ETAs producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas o animales, o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, o por sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental, intencional en cualquier momento, desde su producción hasta su consumo. La rastreabilidad es la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas de su producción, transformación y distribución, ¿no? Varias etapas de la cadena alimentaria. En cuanto a un brote de ETA, es un episodio en el cual 2 o más personas presentan una enfermedad similar después de ingerir alimentos, incluido las bebidas, del mismo origen y donde la evidencia epidemiológica o el análisis de laboratorio implica a los alimentos como vehículos del agente causal de la misma. El caso de una ETA es un episodio en el cual una persona es la que se ha enfermado después del consumo de alimentos o agua considerados contaminados, vista la evidencia epidemiológica o el análisis de laboratorio. Por ejemplo, como casos de alertas sanitarias, tenemos, ¿no?, en el 2018, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, son 9 personas las que fallecieron y 30 los afectados tras ingerir alimentos durante un velorio en Ayacucho. No sé si recuerdan esta noticia, ¿no?, porque esto salió en los diferentes medios de comunicación, que en un velorio hubieron varias personas afectadas y también hubieron personas fallecidas, y esto fue justamente por una contaminación cruzada, ¿no?, al haber preparado pesticidas en uno de los contenedores, una jarra, me parece, no estoy muy segura, y esto también se preparó una de las bebidas que se repartió en el velorio, ¿no? Entonces fue un tema de contaminación cruzada. Muchos de los casos justamente que se dan en el caso de intoxicaciones, de brotes, son por la parte culinaria, más que de alimentos de origen industrializados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro caso de 70 familias denunciaron intoxicación masiva tras comer pollo a la brasa en un restaurante Crisolito de la Perla. Las personas afectadas pasaron Navidad en diferentes centros médicos, ¿no? Entonces,
También muchas veces, y desde que vamos recordando, se han dado muchos casos también de intoxicación por justamente inadecuadas prácticas de manufactura, por inadecuado almacenamiento de los alimentos, ¿no? Presencia de plagas en restaurantes, ¿no? Recordamos que muchos medios de comunicación muchas veces pasan también condiciones o lo que se encuentran, ¿no? En muchos de los restaurantes. Muchas veces esto es lo que son las causas justamente de las intoxicaciones alimentarias, ¿no? Nosotros vemos por fuera de repente el local, sin embargo desconocemos cómo están manipulando los alimentos. También tomando el ejemplo que se puso en el video de la intoxicación que hubo en Cañete, ¿no? Que salió en los medios, las acciones que se tomaron. Tomando ese ejemplo es lo que vamos ahorita nosotros a desarrollar, lo que es el procedimiento para la atención de alertas sanitarias nacionales, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de este tipo de alertas que se dan en lo que son la población vulnerable, como son los niños, ¿no? Ya sea por el reparto del desayuno, que sabes, por el caso del ejemplo del video, ¿no? De lo de Cañete, fue un producto importado y involucrado, ¿no? La compota de frutas. Entonces, en ese momento que ya se inicia, comenzamos con el inicio del procedimiento, ¿no? Se inicia porque ya comienza a desatarse ese brote, ¿no? De la intoxicación, comienzan a haber diferentes niños que presentan sintomatologías similares, ¿no? Entonces, al ocurrir esto, ya estamos ante el inicio del procedimiento, ¿no? Eso se da a la ocurrencia ya de presentar síntomas de una ETA en varias personas, en este caso en varios niños. Entonces, ahí, ¿qué prosigue? Investigar el origen, la procedencia y confirmación del brote de ETA. Está la información del brote de ETA, de dónde procede, de los centros de emergencia médica, las notas periodísticas, reportes, ya sea por la área de salud, la policía, bomberos, otros medios, en este caso, ustedes, por ser parte del programa, ¿no? Y haberse suscitado este incidente, ¿no? Justamente en el reparto de los desayunos, ¿no? Durante el consumo, mejor dicho, ya de los desayunos, también ustedes como parte de tenían que comunicar a la autoridad sanitaria que sí en el momento, ¿no? Se hizo en el momento de la alerta, ¿no? Y ese es algo que de presentarse alguna situación similar tiene que hacerse. Y también como ustedes son quienes están en planta, en los almacenes, verificando, también pueden verificar y ver de repente dónde se suscitó, qué es lo que pasó, ¿no? También antes habían otro tipo de intoxicaciones cuando los desayunos eran también preparados. Recuerdo un tiempo que no se industrializaban, por ejemplo, si no se preparaban los desayunos, ¿no? Ya sea la avena, lo que se iba a repartir, y habían también intoxicaciones que se dieron. Recuerdo una de Cajamarca, me parece, que se mezcló el yeso con la leche, la avena. Entonces justamente ustedes que están ahí supervisando, ¿no? O personal también que de repente puede estar en los colegios, también toda esa información que tenga sirve, ¿no? Para alimentar al momento de hacer las encuestas y poder determinar qué alimentos se han involucrado, qué es lo que pasó, ¿no? Hacer la rastreabilidad, de dónde hubo la desviación para poder identificar a qué se debió esta intoxicación alimentaria. Que también es importante verificar y poder determinar la ubicación geográfica del brote de ETA, ¿no? A fin de diseñar un itinerario para el desarrollo de la investigación, destinar personal y coordinar con las autoridades sanitarias. En el caso, por ejemplo, de Cañete, si bien es cierto, Digesa se apersonó, pero de todas maneras, desde el momento que recibimos la alerta hasta ir, preparar el material para toma de muestras, actos, en fin, todo lo que, el material que se requiere, y llegar, no íbamos a llegar en 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Y lo importante es llegar en el menor tiempo posible. Entonces, por eso se coordina
Nosotros tenemos las direzas, jerezas, los viris, ¿no? Los establecimientos de salud. Y se coordinó también con personal de establecimiento de salud de la jurisdicción a fin de que pueda, ¿no?, ir atendiendo la alerta mientras también nosotros podíamos llegar, ¿no? Luego lo que es la recolección de información acerca del brote. Esto de acá es importante completar justamente esta RM, tiene fichas, ¿no?, que nos permite a través de estas fichas recolectar la información necesaria para poder determinar cuáles son los alimentos implicados, qué es lo que pasó, ¿no? Y todo esto va a servir para alimentar el informe técnico final. Este anexo, por ejemplo, la ficha para el Registro Colectivo General de Datos, que esta información se debe completar sí o sí, pues, porque es muy importante. Todos estos datos nos va a permitir saber la edad, el sexo de las personas afectadas. Eso es para poder determinar si es una población vulnerable, susceptible, ¿no? Recordemos que hay ciertos también microorganismos que afectan más a las poblaciones vulnerables, como son niños, ancianos, personas inmunosuprimidas, ¿no? También para poder determinar en qué tipo de establecimiento se dio esta intoxicación, si fue en un servicio de alimentación, un restaurante, un hotel, un comedor popular, un hogar familiar, ¿no? Esto a fin de poder establecer más o menos qué es lo que pudo pasar, ¿no? Si fue un restaurante, un comedor, un hogar familiar, si hubo una mala práctica, un almacenamiento inadecuado, ¿no?, de las materias primas que se utilizaron, de los ingredientes. Si fue en una fábrica de alimentos ubicada en la zona, una desviación dentro de la fábrica, que es lo que pasó. Si esta fábrica cuenta con alguna certificación, ya sea HACCP, PGH, si cuenta con registro sanitario, si se ha realizado vigilancias sanitarias a estas fábricas o no, ¿no? Y en el caso de almacén y distribución también, ¿no?, a fin de verificar si este almacén cuenta con alguna certificación de PGH, si se ha realizado una vigilancia sanitaria, las condiciones en las que se vienen almacenando los productos. Esta encuesta también tenemos que colocar la sintomatología, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que han presentado? A fin de esta sintomatología va a poder permitir también determinar cuál puede ser el agente causal, ¿no? Y la medicación que se le está dando al paciente, si se encuentra hospitalizado, si solamente es la atención ambulatoria, si el brote está relacionado, si es manipulador de alimentos, si ha sido un comensal, ¿no? Todo esto es importante, tener todos estos datos para poder nosotros determinar. Y también es importante hacer la relación de los alimentos ingeridos, ¿no? El día, hora, el lugar donde fueron consumidos, para verificar entre todas las personas afectadas cuál es el común, ¿no? Todas ingirieron en tal restaurante el mismo día, diferentes días, ¿no? Entonces, incluso estos datos se pueden pedir de hasta 48 horas antes hasta 72 horas antes, dependiendo, ¿no?, la sintomatología que presenten. Es importante también lo que es la toma de muestras de alimentos sospechosos. O sea, lo primero que se va a realizar es la medida de inmovilización de los restos comprometidos causantes del brote alimentario o los ingredientes utilizados, ¿no?, a fin de tomar las muestras y solicitar los análisis correspondientes, remitirlos al laboratorio para sus análisis. Incluso se pueden pedir análisis complementarios para el cruce de información de ser necesario. Eso va a depender del caso, ¿no? Se puede pedir de repente lo que es una identificación de la cepa para saber qué cepa fue, ¿no? Y eso también habría que evaluar de acuerdo también a la disponibilidad, si es que ese análisis se realiza o no en el país. Información sobre el tratamiento aplicado y la recuperación de afectados. Se debe conocer el tiempo transcurrido entre el inicio de síntomas, el tratamiento aplicado y la recuperación del afectado. La parte de la inspección sanitaria, utilizando el acta correspondiente de acuerdo al tipo del establecimiento. Por eso es importante conocer en dónde pudo haber sido suscitado el brote,
¿no? En esta inspección sanitaria se va a realizar, como ya se indicó, primero verificar si es una fábrica, si es un servicio de alimentación, restaurante, ¿no? A fin de poder tener el acta correspondiente y tener la información correspondiente a la empresa, ¿no? Para poder realizar la verificación in situ de las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento, solicitar la rastreabilidad, ¿no? Qué alimentos, qué insumos, las etapas del proceso, ¿no? Dentro de la cadena alimentaria, hasta identificar los factores de riesgo que pudieron ocasionar el brote de ETA. Lo que es la inmovilización, que es la medida que se toma en el momento de inmovilizar los alimentos comprometidos que pueden quedar bajo custodia del dueño o el responsable del establecimiento, y realizar la verificación en el caso de productos industrializados, si estos productos cuentan con registros sanitarios, si se encuentran vigentes, ¿no? Y todo lo que corresponde a la vigilancia sanitaria como tal. Y el análisis de factores de riesgo, ¿no? Confrontar las situaciones de riesgo detectadas en las inspecciones sanitarias. O sea, durante la vigilancia sanitaria, verificar, ¿no? Si es un establecimiento de fabricación, evaluar si dentro de la vigilancia hubieron situaciones de riesgo que puedan justamente estar directamente ligadas con el brote que ha sucedido, ¿no? De repente vemos que el proceso térmico no se lleva adecuadamente, no están calibrados el PCC, ¿no? Entre otros factores, hay presencia de plagas, vemos que utilizan insumos vencidos, ¿no? Manipuladores que se encuentran de repente enfermos y están manipulando directamente los alimentos, entre otras. Entonces, esto con los resultados del laboratorio y las características del brote alimentario, se pueden identificar las posibles causas y definir lo que son las medidas correctivas y preventivas ante futuros brotes. Lo que es ya la comunicación e informes, a partir de la información obtenida en el paso 4, se obtiene la información sobre el caso de ETA, ¿no? En el anexo 3, que podemos verificar aquí, ¿no? Y desde el inicio, las DIRESAs, las DIRIS, los DESAS mantendrán una comunicación permanente con la DIGES. A partir también de la información sobre el caso de ETA, del anexo 3 se desarrolla el informe preliminar, anexo 4, al inicio de la intervención con información disponible y si hubiere un diagnóstico presuntivo de las medidas correctivas o de control en ejecución. Y para finalizar, se desarrolla el informe final, ¿no? Que se encuentra en el anexo 5, con el diagnóstico confirmatorio, si hubiera informar sobre las medidas correctivas preventivas propuestas para evitar futuros brotes. Esta es parte de la continuación del informe final, ¿no? Estas fichas también muchas son llenadas por personal de epidemiología, y otras partes también de las fichas nosotros las necesitamos para también hacer la investigación como parte de la autoridad sanitaria en la parte de nuestras competencias, ¿no? Y emitir el informe técnico también. En el caso de alertas sanitarias internacionales, por ejemplo, tenemos alertas como la presencia de salmonela en productos lácteos para niños de 2 a 3 años de edad, ante la alerta internacional lanzada por el gobierno francés frente a un riesgo de contaminación con la bacteria salmonella que involucra una fórmula láctea en polvo, ¿no? Entonces, una vez que llega la alerta, nosotros tenemos que realizar el procedimiento de atención y lanzar lo que es el comunicado, ¿no? El comunicado informando a la población. En el caso del producto haber ingresado, ¿no?, al país, nosotros tenemos, ya vamos a explicar más adelante en las diapositivas el detalle de cómo se va a atender, ¿no? Pero también hay casos en el que el producto no ha ingresado, igual nosotros sacamos el comunicado indicando a la población que el producto no ha ingresado a Perú, ¿no?
porque por los diferentes motivos ha sido destinado a producción de Chile, entre otros, ¿no? Ya tenemos otro comunicado donde también se trata de una fórmula láctea y se confirma que el lote involucrado en la alerta no ha ingresado a Perú, ¿no? Estas coordinaciones se hacen justamente con aduanas para saber si los productos involucrados, ¿no? Y mejor dicho, productos y lotes involucrados, porque el producto puede haber ingresado, pero no el lote justamente de la alerta, ¿no? Entonces, si esos productos y lotes involucrados han ingresado al país. De haber ingresado al país, entonces tenemos dos escenarios, ¿no? Tenemos el procedimiento de atención de alertas internacionales para productos nacionales que se exporta y para alimentos importados para la comercialización o donación, ¿no? En el caso de alimentos nacionales que se exportan, primero recibimos la alerta vía formal del Ministerio de Relaciones Exteriores, se identifica la fábrica y el exportador involucrado, entonces vemos quién es la persona que está fabricando, si cuenta o no con autorizaciones por la DIGESA, si se le ha hecho vigilancia sanitaria, y se hace, bueno, la citación al fabricante y al exportador, o en este caso la vigilancia sanitaria, ¿no? Y dentro de la vigilancia sanitaria se verifica las condiciones higiénico-sanitarias, se solicita la rastreabilidad, ¿no? El desarrollo, bueno, esto es la parte que ya hace la empresa, ¿no? Diseño de la rastreabilidad, el desarrollo de la rastreabilidad. Nosotros vamos a verificar si hay aquí alguna desviación que se realizó durante el proceso productivo, ¿no? Del alimento involucrado. Se toman las medidas correctivas porque de haber evidenciado alguna situación de riesgo, se procede ya sea con las medidas de suspensión de la producción, destrucción, entre otras, dependiendo lo que se pueda verificar, lo que se haya verificado. Y se hace el informe y saca el comunicado. Porque tenemos que garantizar y también para que Relaciones Exteriores pueda informar, ¿no?, al país donde se encuentran estos productos que ya ha tomado las medidas correctivas respecto, ¿no?, a lo suscitado, respecto a la alerta, y han sido controladas. En el caso de lo que viene a ser los alimentos importados para comercialización o donación, tenemos también la recepción de la alerta. Una vez que recibimos la alerta vía formal, la identificación del producto causante de la alerta, y al identificar, esto sí ya es lo que procedemos a hacer la coordinación con aduanas, ¿no? Como les había estado indicando, aquí verificamos si el producto ingresó o no al país, y de haber ingresado al país, pues aduanas nos da la relación, porque de repente no es un solo importador, son 2, 3 importadores. De repente esto fue para alguna donación, entonces igual, ¿no? Nosotros tenemos la relación a dónde este producto ha sido distribuido, qué importadores, y también para ponernos en contacto con este importador a fin de verificar si este importador lo tiene en el almacén o de repente ya lo distribuyó, ¿no? Como hay un caso también de una fórmula infantil, también si no más recuerdo, que ingresó y ya que había sido importada, eran varios, y se encontraba en diferentes supermercados. Entonces, en ese momento, pues, de recibir la alerta, de hacer todas estas coordinaciones, de verificar que el producto se encontraba en comercialización, pues también se tuvo que actuar, ¿no?, verificando en los diferentes supermercados, porque ella es la empresa que tiene que tener el contacto con todos sus clientes a fin de solicitar el retiro de las góndolas de esos productos. Y nosotros, las DIRESAS, gobiernos locales, verificar que no se encuentren esos productos en exhibición, ¿no? Y de encontrarlos, retirarlos. Entonces, una vez que se hace la vigilancia sanitaria al importador, igual también se le pide lo que es la rastreabilidad, porque como importador también tiene que solicitar todos los documentos pertinentes de rastreabilidad a la empresa que fabrica. Entonces se ubica, se inmoviliza los productos involucrados, se realiza el muestreo a fin de realizar los análisis en laboratorio, y se toman las medidas preventivas y correctivas de acuerdo a los resultados del laboratorio, ¿no? Y se realiza la comunicación de riesgo también a la población, ¿no?, con los comunicados que saca DIGESA
en su página web. Si ustedes revisan la página web, pueden verificar que hay diversos comunicados que se han dado por alertas nacionales, también como por alertas internacionales. Los enlaces de alertas que reportan en otros países, tenemos, por ejemplo, aquí podemos verificar la Unión Europea en la RAF, ¿no? Es donde nosotros podemos buscar y verificar las alertas que ha emitido la Unión Europea y los rechazos que hay de algunos productos de Perú, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, en la FDA, también tenemos un listado donde podemos verificar qué productos han sido rechazados y cuál es el motivo, ¿no? Ahí podemos ver si es rotulado, si es un motivo de inocuidad. En esto de la FDA hubo también un año en el 2019, si más no recuerdo, donde habían varias alertas. Una de las más sonadas fueron de las Casino, ¿no? De la empresa Alico, pero era un tema netamente de rotulado, que indicaba, ¿no? Entonces, muchas veces también hay que verificar adecuadamente a qué se refiere el motivo de la alerta, ¿no? Para no entrar o causar esto, bueno, por decirlo así, ¿no? En la población. Es decir, no, esto yo no puedo consumir, entonces verificar adecuadamente, y eso es lo que se tiene que comunicar, cuál es el motivo, ¿no? También tenemos en China el Servicio de Inspección y Cuarentena de China, en Canadá también la Agencia de Canadá, en Brasil Anvisa, ¿no? Donde nosotros podemos verificar justamente las alertas que se han presentado, que se han reportado en otros países sobre alimentos de Perú que han sido destinados, ¿no? A esos países. Gracias, eso sería toda la exposición en cuanto a lo que es alertas sanitarias. Muchas Estoy gracias. verificando que sí, ya han sido respondidas también las preguntas, ¿no? Que se han hecho en el chat. Muchas gracias, ingeniera Cintia Malabrigo. A los colegas, a los presentes que hayan hecho preguntas y que de repente no haya quedado claro, quieran hacer alguna repregunta, pueden aperturar su micrófono, dan su nombre y la UT a la cual pertenecen, por favor. Buenas tardes, Ronald Benito, de la UT Madre de Dios. Adelante, Percy. Hubo recientemente una alerta sobre productos que contenían alto porcentaje en grasa trans. La alerta ha sido difundida por el Indecopi, más no por el DIGESA. Luego de un tiempo, creo que de análisis respectivo, el producto nuevamente salió a venta. Quisiera saber cuál es, o sea, la implicancia entre Indecopi y el DIGESA en estos casos. Claro, Indecopi es lo que es, ve lo que es defensa al consumidor, ¿no? Entonces, en este tema de las grasas trans, justamente como también indicaron en la ponencia de legislación, ya se había cumplido el plazo, ¿no? Que indicaba el reglamento, ¿no? El decreto del 033, donde dice que ya los productos no deben contener grasas trans de origen, de origen tecnológico que fuese la hidrogenación parcial, ¿no? Y puede ser menor al utilizar otro tipo de tecnología, ¿no? Y nos da un límite. Entonces, al haber superado, de acuerdo a lo que Indecopi, a los análisis que realizó, indicaban que estos productos habían superado el límite, ¿no? Y que no estarían cumpliendo, y por eso lanzó ellos como defensa del consumidor, digamos que lanzó su alerta, ¿no? Indicando y solicitando retiro de mercado, porque ellos ven lo que es el consumidor y también pues están dentro de sus competencias. Ahora, luego de análisis que están realizados, los productos han vuelto al mercado porque han determinado de que ya cumplen, ¿no? Y por eso vuelven al mercado. Además hay que precisar que ese fue un lote que Indecopi analizó, posiblemente ese lote ya no estaba en el mercado, y lotes posteriores tuvieron otros resultados, ¿no? Como parte también
nosotros de vigilancia sanitaria estamos realizando también lo que es la vigilancia sanitaria a las empresas que elaboran, ¿no? Lo que son materias primas justamente para estos productos, ¿no? Hablemos de aceite, de mantecas, margarinas, y estamos verificando justamente cómo es su proceso de producción. Si ya no utilizan la hidrogenación parcial, qué tipo de tecnología están utilizando, ¿no? Y de que cumplan, que presenten los documentos donde sustenten que se encuentran dentro del límite permitido. Entonces, es por eso de que esos comunicados que sacaron Indecopi fue en el marco de defensa del consumidor. ¿Alguna otra consulta? Adelante. Una consulta. Ingeniera, mi pregunta va referida, sabemos que ahorita está vigente la directiva 321, ¿no? La directiva para la prevención, control, vigilancia de la salud, ¿no? Esta directiva tiene dentro de sus 7 disposiciones una disposición muy importante, que es sobre la ventilación en los centros de trabajo, que para nuestro caso serían los almacenes. Y hablan respecto a la medición de CO2, que si bien es cierto lo va a realizar la empresa fiscalizadora Sunafil, pero también hablan sobre las áreas libres de ventilación que tienen que ser no menor a un 20avo de la superficie del piso, ¿no? Es decir, del ambiente en que se encuentra. Mi pregunta está si estas consideraciones también van a ser supervisadas por la IGESA, porque sobre todo la segunda, la de tener que haya un 20avo de superficie del piso de la ventilación para asegurar una ventilación adecuada y no propagar el virus, involucraría cambios en el establecimiento en cuanto a estructura, ¿no? Quizá no en todos, pero en algunos sí. Entonces, esa era mi pregunta, si también IGESA está considerando en sus vigilancias, supervisiones, realizar la medición de CO2 y respecto al tema de la ventilación, que se cumpla pues el 20avo de la superficie del piso de la ventilación en el lugar donde está laborando el trabajador. Por favor, si me podría resolver esa consulta. Y nosotros, bueno, sí, gracias, Paul. Nosotros no somos competentes, ¿no?, al respecto, ¿no? Como tú indicas, ahí dice que Sunafil es quien va a realizar eso. Como DIGESA no se está contemplando eso, ¿no?, porque no es parte de nuestras competencias. Nosotros verificamos todo netamente lo que es inocuidad, lo que está ligado a inocuidad, ¿no? Todos los factores que puedan afectar la inocuidad. Y dentro de salud hay otras direcciones que están a cargo de lo que es también salud de las personas, ¿no? Promoción de la salud, Sensopas, que también ve el tema del COVID. Entonces, como parte de DIGESA, no tenemos esa competencia. Es un tema de ventilación que está en el establecimiento. Claro, pero es un tema de ventilación que va ligado a salud de las personas, ¿no? No es un tema de ventilación que va ligado a inocuidad. Entonces, claro, por eso le preguntaba si también lo pensaban considerar. Como DIGESA, no porque no está dentro de nuestras competencias, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. ¿Alguien más que desee hacer alguna repregunta o consulta, por favor? Es el momento. Muy bien, parece que ya no hay más consultas, todo quedó claro, las consultas que han sido sueltas mediante el chat. Ingeniera Cintia Malabrigo, por especial encargo de la dirección ejecutiva de nuestro director Ferid Hinojosa Angulo y de parte de la jefatura de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación,